Esperamos que el Señor nos hable por su palabra. Dice Isaías 40, verso 1 en adelante. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén. Decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá, ved, aquí está vuestro Dios. Ved aquí al Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará a su rebaño. Con su brazo llevará los corderos, o en su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Nos encontramos con un pasaje extraordinario, un pasaje que anuncia algo novedoso, algo extraordinario. ¿Por qué? Porque este es un mensaje que se está anunciando al pueblo de Dios que lleva más o menos entre 50 a 70 años cautivo en Babilonia. Y se pueden imaginar ustedes qué es que un pueblo, que familias enteras hayan sido desarraigadas de su tierra y transportadas a un pueblo lejano al que no conoce sus costumbres, ni su lengua, ni sus tradiciones, ni su comida, y obligatoriamente por el poder militar se ha llevado, y que haya tenido que soportar allá la esclavitud durante
más de 50 años. No resulta fácil para ningún pueblo, no resulta fácil para ningún padre ver a sus hijos crecer en tierra extraña, ver crecer a sus hijos sin saber lo que es el templo de Dios, ver crecer a sus hijos sin saber lo que es su tierra, la tierra prometida que Dios le había dado a Israel. Eso no resulta fácil para nadie, pero no resulta fácil para los dirigentes de Israel, sabiendo que eran los gobernantes, sabiendo que eran los príncipes, sabiendo que eran los jueces, sabiendo que eran los magistrados, sabiendo que eran los sacerdotes y que todos fueron llevados encadenados por el desierto, por el ejército babilonio y los llevaron hasta la ciudad de Babilonia. La ciudad que custodia la puerta de los dioses, así se llama, ese es el significado de Babilonia, la puerta que custodian los dioses. Y allá están, sometidos a un ejército violento, sometidos a un imperio que arrasa con todo, sometidos y llevados a unos y tener que estar viviendo entre unos dioses que ellos nunca conocieron. Marduk, la diosa Istar, y tradiciones que Israel nunca escuchó. Pues ¿cómo está el pueblo después de más de 50 años de cautiverio? Están tristes, están desolados, su espíritu está desesperanzado, su espíritu está angustiado. Digámoslo francamente, ya habían perdido la esperanza y ya estaban dispuestos a perecer en tierra ajena. Dice el Salmo 137 que los babilonios le pedían a los judíos que cantaran las canciones de Sión, es decir, que cantaran las canciones que cantaban allá en Israel. Y la respuesta del pueblo hebreo es: ¿cómo me van a pedir que cante canciones a Dios en tierra extraña? Se me pegue la lengua a mi paladar y que se me paralice la mano derecha si he de cantar canciones de Dios en tierra extraña. Ya nuestros jóvenes colgaron la cítara, la lira y los instrumentos, porque ya no hay esperanza de nada. Con eso estaban diciendo: no, estamos desesperanzados, no hay nada. Como tantos pueblos han sido desarraigados de su tierra, hoy en día, aquí en Colombia, hay familias, hay pueblos enteros que han sido desarraigados de su tierra por la violencia, por los fenómenos malignos que quieren gobernar un país. Y han sido desarraigados de su tierra. Y cuánto se sufre, y cuánto se llora, y cuánto se padece por eso. Y tal vez nosotros ni logramos percibir el sufrimiento de estas familias, ni de estas generaciones. ¿Por qué? Porque cuando se tiene su casa, así sea pagando un arriendo, pero cuando se tiene su casa, se está en medio de la familia y se está en medio de los suyos, pues todo, mal que bien, hay marcha. Pero cuando no se tiene a nadie, cuando no se tiene casa, cuando no se tiene tierra, cuando no se tiene esperanza, cuando no se tiene nada, eso es muy duro. Y así estaba Israel. Pero es que ya han pasado 2 generaciones, ya van para 70 años. Pero de repente se escucha la voz del profeta. Y la voz del profeta
proclama diciendo: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice el Señor. ¿Cómo creen que le pueden resultar estas palabras a Israel? Cuando están desesperanzados y cuando ya no tienen la ilusión de vivir porque están humillados, están enajenados, están en pobreza, están en crisis. Y de repente escuchan que Dios les dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Y les agrega algo todavía más bonito, todavía más enternecedor, todavía más esa palabra que llega al corazón, esa palabra que llega al alma. Porque les dice Dios: hablad al corazón de Jerusalén. Este es el Dios que cuida a su pueblo, que aunque aparentemente no está, pero ahí está cuidando a su pueblo y le dice: hoy voy a hablar al corazón de mi pueblo. Hoy hablo al alma de un pueblo que ha sufrido, que ha llorado, que está angustiado. Hablad al corazón de Jerusalén. Y noten todavía más profundo lo que dice: decidle a voces que su tiempo es ya cumplido. Y aquí viene una cosa fundamental. Mire lo que dice: que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados, pero ya su pecado ha sido perdonado. ¿Cómo creen que le suenan esas palabras a un pueblo que fue transportado allá y que fue llevado allá? Sí, por el ejército babilonio, sí, por un ejército devorador, sí, por Nabucodonosor, que era un rey pagano, sí, pero ¿por qué lo habían llevado allá? ¿Por qué ese pueblo estaba allá? Porque había sido un pueblo idólatra. ¿Quién? ¿Israel? Sí. Israel se había convertido en un pueblo idólatra. Porque en Israel se estaban cometiendo injusticias terribles. Porque en Israel había mentira. En Israel habían olvidado el mensaje de Dios. Porque el pueblo había ido a adorar a dioses paganos. Porque el pueblo se había olvidado francamente de Dios. Y entonces, por eso fue transportado allá. Pero Dios sabía hasta dónde. Y con esto estoy diciendo, sí, Dios es misericordioso, porque aquí está diciendo que tu pecado ya ha sido perdonado. Sí, es misericordioso. Pero Dios también toma cuentas de la maldad de su pueblo. Y por eso permitió que se lo llevaran por allá. Y por eso permitió que lo transportaran como pueblo prisionero y como cautivos de guerra. Porque no vayamos a pensar entonces que es que el hombre puede hacer lo que quiera, el hombre puede mentir, el hombre puede ser infiel, el hombre puede traicionar, el hombre puede hacer lo que quiera y que nada va a pasar. No, todo tiene sus consecuencias. Todo tiene sus consecuencias. Y aquí el pueblo está viviendo terribles consecuencias. Pero también Dios está manifestando quién es Él. Y Dios está diciendo: yo soy un Dios que, a pesar de que castigo, porque el Padre castiga al Hijo que ama, dice Hebreos, ¿verdad? El Padre castiga, disciplina al Hijo que ama. Y Dios sabe hasta dónde va el castigo. Y Dios sabe
¿Hasta dónde va la reprensión? Y aquí le dice a su pueblo, llegó el momento de la restauración, llegó el momento de la rehabilitación, llegó el momento de volver a su gloria pasada. Y Dios les dice, pueblo, ya ha sido perdonado el pecado gravísimo que cometieron. Ya les he perdonado y les he perdonado porque los amo. He perdonado el pecado del pueblo porque amo a mi pueblo. Y de aquí en adelante, todo será un resplandor y una gloria de parte de Dios. Por eso, el primer punto que estoy haciendo énfasis y que quiero hacer énfasis es la palabra consuela al pueblo de Dios. ¿Cómo creen que se siente ese pueblo cuando le dice Dios, ya, tranquilo pueblo, ya los perdoné? Tranquilo pueblo, ya ustedes pagaron. Pueblo, aquí estoy, porque no me olvido, porque soy misericordioso y porque mi misericordia se extiende para volverlos a perdonar. Pueblo, aquí estoy, porque si bien mi ira es un instante, mi misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y por eso yo quiero que tengamos en cuenta para nosotros mismos como seres humanos. Como seres humanos fallamos, como seres humanos nos equivocamos y pecamos. Como seres humanos ofendemos a Dios, pero también ofendemos a nuestro prójimo, ofendemos a la pareja, ofendemos a nuestros hijos, ofendemos al vecino. Como seres humanos fallamos. Pero la ira de Dios dura un instante. Un instante. Su misericordia desde la eternidad hasta la eternidad. Déjemelo, más o menos se lo figuro. La ira de Dios es como una gota de agua que cae en medio del océano. ¿Qué vamos a hacer con una gota de agua que cae en medio del océano? ¿Qué va a hacer eso? ¿Cómo la vamos a ver? ¿Cómo la vamos a pillar en medio del océano? Así como una gota es la ira de Dios, que sí castiga, reprende. Pero su misericordia, pero su bondad, pero su amor, pero su gracia es el océano mismo. Es el océano mismo, que lo abarca todo, que sus profundidades son inmensas. ¿Quién comprenderá y quién llegará hasta las profundidades del océano? ¿Quién? Pues déjeme decirle que usted como hija e hijo de Dios, que nosotros como pueblo de Dios, navegamos en ese océano y disfrutamos de ese océano que se llama la gracia de Dios, porque si bien la ley vino por medio de Moisés, la verdad y la gracia vinieron por medio de Jesucristo, y la gracia de Dios vino para quedarse en medio de su pueblo, y la misericordia de Dios vino para quedarse en medio de su pueblo, y el perdón de Dios vino para perdonar, levantar y restaurar a su pueblo. Y por eso la palabra consuela al pueblo de Dios, porque cuando Dios da su palabra de perdón, es la palabra de Dios que perdona a su pueblo. No es la palabra de un hombre, no es la palabra de una institución, no es la palabra de una ONG, no es la palabra de un gobierno, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es poderosa
y la palabra de Dios permanece para siempre, y la palabra de Dios es viva, y la palabra de Dios es la palabra que tiene el poder para consolar a su pueblo y tiene el poder para consolarlo a usted, consolarla a usted, que si bien ha atravesado por momentos difíciles, hoy Dios le dice: consolaos, consolaos, pueblo mío. Y Dios le dice: hoy hablo a tu corazón para que sepas que ya mi gracia, mi bondad y mi perdón llena tu corazón. Y por eso el texto sigue diciendo, miren, ¿cuál era el problema? Que estaban cautivos, ¿cierto? ¿Cuál es la solución? Díganme, ¿cuál es la solución? ¿Cuál? Libertad, ¿cierto? O sea, que regresen a su tierra. Y pónganle cuidado ustedes cómo el Señor se presenta para hacer regresar a su tierra, a su pueblo. Miren lo que dice el versículo número 4. El 3, del 3 en adelante, perdón. Del 3. Miren. Voz que clama en el desierto. Ahora, ¿por qué dice voz que clama en el desierto? Porque es que donde está ubicado Israel, desde donde está ubicado Israel, que era la tierra del pueblo de Dios, a Babilonia, de por medio hay un desierto. Un desierto de miles de kilómetros. Y entonces por eso dice, voz que clama en el desierto. Dicen, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios, y todo valle sea alzado, y abájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. ¿Por qué? Porque se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Qué está diciendo? Más o menos lo que está diciendo es esto. Diciendo, figúrense en ustedes, lo que el pueblo quiere es regresar a su tierra. Lo que el pueblo quiere es libertad. Ya van casi 70 años allá sufriendo, oprimidos, humillados, explotados. Y ahora Dios se les pone al frente como el capitán del ejército. Lo que Dios dice ahí está tratando de mostrarle al pueblo: yo voy a ir frente a ustedes. Yo voy a dirigir la procesión de retorno a la tierra. Yo voy a dirigir la procesión de la libertad. Y yo voy a estar ahí. Y cuando Dios se pone ahí y el pueblo está atrás, porque va a marchar rumbo a su tierra, entonces note lo que dice: todo monte y collado sea ¿qué? Abajado. Y todo valle, todo lo que está por debajo, se levante, y todo lo áspero se allane. ¿Qué está diciendo ahí? Todo el camino va a ser un camino derecho, un camino propicio, un camino adecuado, porque quien va a cruzar por ahí es el capitán del ejército de Dios, porque quien va al frente a marchar para dirigir a su pueblo es Dios mismo. Y frente a Dios no hay valle, no hay monte, no hay nada áspero y no hay nada que se interponga para que la voluntad de Dios se cumpla. Y por eso el camino está, aunque es desierto, como lo dice Isaías 35, aunque es desierto, parece un jardín edénico, donde todo florece, donde todo vuelve a resurgir como en una primavera, porque Dios va a caminar y Dios va a dirigir a su pueblo. Cuando Dios dé la orden de marcha, Él va a comenzar a marchar frente a su pueblo, y Dios va al frente de su pueblo. Y si Dios es con su pueblo, ¿quién contra su pueblo?
Y ahí va Dios a dirigir esa marcha de retorno. Y el pueblo que no tenía esperanza, ahora tiene esperanza. Y el pueblo desesperanzado ahora tiene una ilusión. Y el pueblo humillado ahora está viendo el camino de libertad. Y el pueblo empobrecido ahora está viendo la posibilidad de prosperar. Y el pueblo sin templo ahora tiene la posibilidad de ir a reconstruir su templo. Y el pueblo sin tierra ahora tiene la posibilidad de regresar a su tierra. Y el pueblo sin murallas en la ciudad ahora va a ir a reconstruir las murallas. Y el pueblo que sufrió con su familia esclava ahora va a ir a disfrutar, a cantar en la tierra de Dios, y van a disfrutar de la presencia de Dios. Y Dios va a marchar. Quien va al frente no es Alejandro Magno, quien va al frente no es Atila, quien va al frente no es Gengis Khan, quien va al frente no es Ricardo Corazón de León, quien va al frente dirigiendo el retorno de su pueblo es Jehová de los ejércitos, es el Señor que rescata a su pueblo, mis hermanos. Ese es Dios. Y es Dios que marcha frente a su familia, si usted se lo permite. Y es Dios que marcha frente a su negocio, si usted se lo permite. Y es Dios que marcha frente a ese proyecto que usted tiene, si usted se lo permite. Y es Dios que marcha frente a su relación de pareja, si usted se lo permite. Y es Dios que está interesado en restaurar a su pueblo, porque la palabra de Dios restaura todas las cosas. Y no hay nada, absolutamente nada, que se va a atravesar en el camino de Dios, porque es Dios quien va adelante. Y Él es quien dirige a su pueblo. Pero veamos algo más. Dice el verso 6. Voz que decía, da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Y aquí viene algo increíble. ¿Qué tengo que decir a voces? Lo que tienes que decir a voces es que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca, la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente, como hierba es el pueblo. Se seca la hierba, se marchita la flor, mas la palabra del Dios nuestro, ¿qué? Permanece para siempre. ¿Qué es lo que Dios está queriendo mostrar con eso? Esto es una figura, esto de la hierba, esto de la flor, esto del campo, es una figura del ser humano. Por eso lo dice ahí, que toda carne es hierba y toda su gloria como flor del campo. Es decir, lo que Dios le está diciendo es lo siguiente. Lo que Dios le está diciendo es, pueblo mío, no se preocupen, tranquilos. ¿Estaban asustados porque el imperio de Nabucodonosor los tenía sometidos? ¿Estaban atemorizados porque los ejércitos de Nabucodonosor los castigaban, los sometían y los humillaban? Estaban angustiados porque había un poder político y militar que los tenía oprimidos. Pueblo mío, no olviden que todo imperio, que todo poder político,
y que todo hombre que pretenda tener poder es como la flor del campo. Es como hierba que en la mañana crece y se ve bonita, pero en la tarde ya no es, porque el sol la marchitó. Y que toda carne, cuando dice toda carne, es como si le estuviera diciendo, todo imperio, no importa que sea el imperio babilónico, es como la flor del campo. Hoy es y mañana no es. Hoy es y mañana deja de ser. Se marchitan, porque la gloria y el poder del hombre se marchitan. Porque las pretensiones soberbias del ser humano se marchitan. Pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Con eso Dios le está diciendo, mientras todo aliento humano se marchita, mi palabra permanece y vive para siempre. Mi palabra es poderosa, mi palabra no cae, mi palabra no se marchita como la flor del campo. Mi palabra es eterna porque yo soy eterno. Y mi palabra es poderosa porque yo soy poderoso. Y mi palabra es liberadora porque yo soy libertad. Y mi palabra es bendición porque yo soy bendición. Eso es lo que Dios les está diciendo. Y por eso, Dios con esto le está diciendo a todos los poderes del mundo que son poderes temporales, son poderes frágiles y que son poderes que hoy son y mañana no son. El Imperio Romano fue un poder enorme, ¿quién duda del Imperio Romano? Pero un día, año 476 después de Cristo, llegó un señor llamado Odoacro, invadió Roma y venció al Imperio Romano. El Imperio Bizantino duró 1000 años. Pero un día, 1453, llegaron los ejércitos turcos otomanos, lo destruyeron. Cayó Constantinopla con todo su poder y con toda su gloria. Y nace el Imperio Turco Otomano. Y el Imperio Turco Otomano, desde 1453, ¿sabe cuándo vino a caer el Imperio Turco Otomano? 1918-1920, hasta la Primera Guerra Mundial. 500 años. Pero todo poder humano, pero toda gloria humana, pero todo imperio humano es como la flor del campo. Llega el momento en que caen. Pero la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Pero la palabra de Dios nuestro no cae. Y por eso, ojalá lo supieran los gobernantes de nuestro continente. Y los gobernantes de nuestro continente que se quieren hacer con el poder y que se creen soberanos y que se creen con el poder de humillar y enajenar a los pueblos. Ojalá lo escucharan. Que su poder es frágil, que su poder es temporal, que su poder cae, que su poder no permanece para siempre, porque lo que permanece para siempre es el poder de Dios, es la palabra de Dios. Y ojalá lo escucharan nuestros gobernantes, los nuestros, los de casa, nuestros dirigentes. Y ojalá lo escucharan nuestros congresistas. Y ojalá lo escucharan nuestros senadores, y ojalá lo escucharan nuestro presidente, y ojalá lo escucharan todos los que están en la cúpula del gobierno, que a pesar de lo que pretendan, y que a pesar de lo que busquen, y que a pesar de todo lo que hagan por ostentar el poder, la palabra de Dios está por encima de ellos, y la palabra de Dios permanece para siempre, mientras que los poderes humanos y terrenales van a caer tarde o temprano. Y esa es la realidad. Y por eso el segundo punto que tengo es: la palabra desnuda la fragilidad humana.
La palabra desnuda. Así como desnudó a Babilonia y le mostró al pueblo que ese era un imperio que iba a caer, efectivamente cayó. Así como cayó el imperio romano, así como cayeron todos los poderes. Pero esta palabra permanece para siempre siendo poderosa, mis hermanos. Y por eso, también para nosotros, que no se nos olvide que somos frágiles, que no se nos olvide que somos débiles, que no se nos olvide que somos... Hay una frase que me gustaba mucho de un filósofo griego reciente, él murió hace poco, que decía, él hablaba de la terribilidad humana, o sea, de lo terrible que es el ser humano en cuanto a sus inclinaciones injustas, opresoras, orgullosas, vanidosas y de soberbia. Y él hablaba de la terribilidad, el filósofo se llamaba Cornelius Castoriadis, él ya murió. Pero hablaba de la terribilidad humana. Y de esa terribilidad humana es que Dios le dice aquí a los imperios y a los jefes y a los gobernantes y a los dirigentes de toda institución: se seca la hierba, se marchita la flor, todo va a perecer. Pero el Dios nuestro y su palabra permanecen para siempre. Y ya para cerrar, la última parte es todavía más preciosa. Dice el verso 9: súbete a un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levántala, no temas. Di a las ciudades de Judá: ved aquí al Dios vuestro. Y ahora Dios le está diciendo o al profeta o a la ciudad: levanten la voz. Levanten la voz en mi nombre y digan: aquí está el Dios vuestro. ¿Qué es lo extraordinario de esta palabra? ¿Qué es lo maravilloso de esta palabra? ¿Qué es lo entrañable de esta palabra? Lo entrañable, lo maravilloso de esta palabra, ¿saben qué es? Que esta palabra nos dice: aquí está el Dios vuestro. Ese es el misterio de esta palabra, que esta palabra revela a Dios y que esta palabra nos presenta a Dios y nos dice quién es Dios y nos dice cómo es Dios y nos dice lo que ha hecho Dios. Se lo voy a poner breve, diciente y contundente. Esta palabra nos dice: aquí está vuestro Dios. ¿Dónde está vuestro Dios? Vuestro Dios está en la cruz. Vuestro Dios está en el madero de la cruz, muriendo por usted y por mí. Aquí está vuestro Dios. No es más que decir, Dios realmente se manifiesta y Dios realmente se manifiesta para bendecir a su pueblo. ¿Y cómo es que Dios ha bendecido a su pueblo? Y no solamente a su pueblo, sino a la humanidad entera. ¿Cómo es la forma en que Dios realmente ha bendecido a la humanidad? Cuando en la persona de Jesús
hizo presencia, y cuando se encarnó y nació en un pesebre, y cuando murió en la cruz del Calvario derramando su sangre por los pecados de la humanidad, y cuando resucitó para vencer la muerte y para vencer el pecado, ese es vuestro Dios. Aquí está vuestro Dios. No hay nadie que nos refleje a Dios tanto como Jesucristo, porque como dice Juan, a Dios nadie lo vio jamás. Pero el unigénito del Padre es el que lo ha dado a conocer. Y fue Jesucristo el que nos dio a conocer a Dios. Dice Colosenses, el apóstol San Pablo a los Colosenses dice: Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible. Eso es extraordinario. Y por eso el punto es: la palabra revela el poder de la palabra. ¿Cuál es el poder de la palabra? El poder de la palabra es Cristo, porque en el principio era el verbo, en el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Eso dice San Juan capítulo 1, verso 1. Y por eso, lo más extraordinario es que esta palabra, cuando dice aquí está vuestro Dios, lo que realmente nos revela es a Dios en la persona de Jesucristo. Y voy a leer esto ya para terminar, porque esto casi que ni necesita explicación. Esto necesita oído sensible y corazón sensible. Mire cómo es vuestro Dios, lo que hace vuestro Dios. Les voy a leer verso 10 y verso 11. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Escuche cómo es vuestro Dios. Como pastor, así es vuestro Dios. Como pastor, vuestro Dios no es militar. No es Dios que a rajatabla impone lo que se le da la gana. Vuestro Dios tiene corazón de pastor. Y ese pastor apacentará su rebaño. ¿Qué es apacentará su rebaño? Es cuidará su rebaño, alimentará su rebaño, sanará su rebaño. Y como si fuera poco, en su brazo llevará los corderos. O sea, es un Dios que se enternece con el rebaño. Es un Dios, ahí está el corazón de madre de Dios, que es capaz de tomar a sus corderos y llevarlos en sus brazos, pero todavía más. Y en su seno los llevará. Eso de que en su seno los llevará, eso es una expresión puramente materna. Materna. Porque las madres son las que saben qué es tener al hijo ahí en su seno, en sus pechos, y amamantarlo. Y el hijo sabe qué es la seguridad y la garantía de tener los pechos de mamá y estar ahí. Es como Dios queriendo decir: yo los tomo en mis brazos
los llevo a mi seno para que sientan el latir del corazón de Dios, el latir de amor de Dios por sus hijos. Cómo Dios se enternece y ama a su pueblo. Y agrega la parte final: pastoreará suavemente a las recién paridas. Ahí lo que quiere decir es que Dios tomará y pastoreará suavemente, con mucha ternura, a las ovejas que recién parieron. Eso es lo que quiere decir ahí el texto. Cuidará a las ovejas que están débiles porque recién parieron y porque están amamantando a sus ovejitos, a sus corderitos. Y dice, Dios los recoge, los ama, los abraza, hace que sientan el latir del corazón de Dios. Y yo no sé si usted en esta mañana puede sentir el latir del corazón de Dios. Y el latir del corazón de Dios nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.